A veces revisar lo último que dijo una persona que ha sido asesinada puede darnos luces sobre qué había en su cabeza al momento de su muerte y qué había en las intenciones de quienes los asesinaron. Eso nos puede ocurrir en el caso de Fernando Villavicencio. Yo creo que una de las últimas entrevistas que Fernando Villavicencio dio en la televisión ecuatoriana nos da una dimensión del personaje que yo confieso, yo no lo conocía. Yo no sabía que él andaba por allí. Y cuando escucho lo que dice después de su muerte, o sea, lo que dijo en su entrevista, yo lo leí, lo escucho esta entrevista después de que lo asesinan. De verdad que me entró un frío, porque yo dije, oye, este tipo lamentablemente no sabía en la que se estaba metiendo y no se protegió lo suficiente. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía, dicen en Venezuela. Le disparó. Vamos a hacer el resumen otra vez. El tipo le disparó a los narcotraficantes, las mafias de la minería ilegal, los políticos corruptos, los capos que desde las cárceles controlan las cárceles y siguen delinquiendo de las cárceles. Le disparó a la policía infiltrada con mafias de delincuentes. Le disparó a Rafael Correa. Y le disparó a los chinos que controlan el negocio petrolero en ese país. Bueno, la cantidad de frentes que ese señor tenía abiertos son, amigos míos. Bueno, que usted comienza a contarlos hoy y llega mañana y pasado y no los ha terminado de contar. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Esta mañana. Un magnicidio no es el asesinato de un presidente. Un magnicidio es el asesinato de cualquier persona que ostente un cargo o una posición política que de alguna manera, al ser asesinado, genere una situación de conmoción en la sociedad. Y por supuesto, una conmoción en el acontecer político y en el propio sistema político de un país. Ha habido que se busca con un magnicidio. ¿Por qué se busca eliminar a un dirigente político en momentos álgidos? ¿Y por qué razón a través de la eliminación física de un dirigente se busca torcer el destino de una nación? Hay veces que lo logran. La historia pareciera que más que ser cíclica es como si fuese un hilo que a veces se rompe y al romperse hay que empatarlo o con una hebra del mismo hilo o termina empatándose con la hebra de otro hilo y termina surgiendo una historia distinta. Lo que ha ocurrido en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio abre las puertas a un análisis serio sobre lo que estamos haciendo en Hispanoamérica en cuanto al manejo de las actividades políticas exacerbadas que llegan inclusive con la sangre al río. Y no pareciera que estemos decididos a cerrar el ciclo de la violencia como fórmula para resolver las controversias que dentro de la sociedad política se desarrollan. Y al final terminamos siempre a los tiros. Y quien crea que lo que se está viviendo ahorita es algo inédito es porque no ha revisado la historia. Y a pesar de que tiene ribetes particulares lo que está ocurriendo ahorita, el problema de fondo es el uso de la violencia para la solución de los problemas políticos. ¿Escapa el resto de Hispanoamérica a esto? No, no escapa nadie, porque lamentablemente pareciera que estamos resueltos en nuestra región a resolver nuestras controversias a través de la violencia política. ¿Qué va a pasar en Ecuador? ¿Qué pretendían los que asesinaron a Fernando Villavicencio? ¿Pretendían simplemente sacarlo del camino o en realidad pretendían otra cosa? ¿Pretendían mandar un mensaje? ¿Pretendían movilizar? ¿Pretendían simple y sencillamente hacer lo que les da la gana? No lo sabemos, porque todavía no está perfectamente claro
cómo, cuándo, cómo y por qué ocurrieron las cosas. Lo que sí está claro es a quién le convenía su asesinato. El asesinato de Fernando Villavicencio era una cosa sumamente deseada por Rafael Correa. Porque Rafael Correa tenía años amenazándolo y persiguiéndolo. Y si tú tienes años amenazando y persiguiendo a una persona, inclusive obligándolo a irse de su país, es más que claro que cuando esa persona la asesinan, tú triste no estás. Y eso pasa con el caso de Rafael Correa, que no ha demostrado ni un minuto de tristeza en ninguno de sus trinos. ¿A quién beneficia el asesinato de Fernando Villavicencio? Al correísmo, al socialismo del siglo XXI variante Ecuador. ¿Por qué? Porque esta gente vive del caos y de la violencia. Porque ellos amenazan al que no piensa como ellos y son capaces inclusive de eliminarlo. Y lo han demostrado una vez más con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Hacia dónde va a ir esto? Bueno, yo creo que es un buen momento para que todas las fuerzas que en Ecuador se enfrentan al correísmo entiendan que el enemigo es grande, poderoso y no tiene escrúpulos. Y que en tal sentido tienen que prepararse para el peor de los escenarios. Y cuando digo el peor de los escenarios, imagínense cualquier cosa mala. Porque si el correísmo regresa al poder, amigos míos, el asesinato de Fernando Villavicencio quedará como una anécdota con lo que estos tipos van a ser capaces de hacer. Y se los dice alguien que ya va casi para 7 años fuera de su país por un régimen aliado del correísmo en Ecuador. Y creo que es perentorio y aquí vamos a seguir haciéndolo. Saludos a todos los venezolanos que están en Ecuador, que me han escrito por cantidad. Muchísima gente, muchísimos venezolanos en Ecuador que tienen años en Ecuador y están sumamente preocupados con lo que están viendo. Debo decirles que la preocupación es común. Yo también estoy preocupado y espero que los venezolanos que están en Ecuador puedan de buena fe decirle a la sociedad ecuatoriana que el camino que se está recorriendo en el Ecuador es sumamente peligroso y que nosotros lo vimos, lo vivimos y que deseamos que se detenga ese rumbo hacia la violencia que empuja el correísmo maldito y asesino en ese querido país hermano. Dicho todo esto, tengo que decirles que la historia, como les decía al inicio, tiene unos ribetes particulares. Se habla mucho de la repetición de la historia, de que la historia sucede primero como tragedia y después como farsa, que la historia es cíclica. Se habla además de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Son opiniones. Yo sinceramente creo que la historia es como un hilo. Decía al principio. Y ese hilo puede ser continuo, puede ser discontinuo, se puede quebrar, se puede romper, se puede unir con otros hilos y crear una tela. O se puede romper y empatarse de nuevo con el mismo hilo o con un hilo distinto e ir por caminos distintos. ¿Qué se busca cuando a través de un acto violento de eliminación física de una persona? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? Logran su objetivo los magnicidas. Entendiendo un magnicidio, que hay una discusión, alguien me lo preguntaba en las redes esta mañana. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez